En medio del desierto, a un grupo de migrantes su esperanza la hicieron pedazos, con una pesadilla de terror al encontrar aquella cosa en medio de la soledad. Los migrantes y el pacto con el diablo, escrita por Casamitos. El aire sofocante del desierto azotaba a los desesperados migrantes mientras avanzaban penosamente hacia la frontera de los Estados Unidos. Llevaban días caminando sin descanso, sus cuerpos agotados y sus almas llenas de miedo. La noche era especialmente inquietante, ya que la oscuridad les brindaba cierta sensación de seguridad, aunque la sed los atormentaba. Manuel, un hombre de mediana edad, guiaba el grupo con determinación, aunque su mirada reflejaba la angustia que todos compartían. Había oído historias de los peligros que acechaban en el desierto y sabía que estaba a merced de la despiadada naturaleza y de los ojos vigilantes de la patrulla fronteriza. El silencio se rompió por el murmullo incesante de las voces agotadas. Los susurros de duda y miedo se mezclaban con los gemidos de aquellos que ya encontraban el límite de sus fuerzas. La sed era un enemigo invisible pero implacable que se aferraba a sus gargantas resecas. A pesar de su agotamiento, ninguno de ellos se atrevía a encender fuego. El resplandor de las llamas podría ser visto a kilómetros de distancia y delatar su ubicación. Pero la desesperación era un monstruo que los apretaba y les nublaba el juicio. Pero cuando el cansancio y la sed amenazaba con quebrantar la determinación del grupo, vieron a lo lejos algo que brillaba. Se acercaron con cautela y encontraron un pequeño oasis en medio de la inmensidad desolada. Un manantial emergía tímidamente de la tierra árida, regalando el regalo más preciado, el agua. La alegría momentánea fue reemplazada por la cautela. Tal vez sería una trampa y tal vez estaba esperando a alguien atraparlos en el momento que sucumbieran a la tentación de beber. La sed era insoportable. Los migrantes se encontraban en un dilema cruel. Algunos miraban a Manuel esperando una respuesta, pero él también se sentía abrumado por la incertidumbre. Nunca había visto esto antes. Finalmente, impulsado por la desesperación y la valentía, Manuel decidió arriesgarse. Bebió el agua de forma lenta y cautelosa, y cuando no sufrió ninguna consecuencia, animó a los demás a hacer lo mismo. Uno por uno, los migrantes se arrodillaron junto al manantial y saciaron su sed. Fue un momento de alivio y gratitud, pero también un momento donde estaban inmunes. Sabían que no podían quedarse ahí para siempre, pero ahora, al menos, tenían la fuerza para seguir adelante. Los migrantes quedaron petrificados ante la horrenda visión que se revelaba ante ellos, porque una risa tenebrosa resonó en el aire, retumbando en sus oídos y llenando sus corazones de terror. Aquel charco de sangre era una trampa mortal, una ilusión macabra que los había llevado a la boca del horror. Ante sus propios ojos, aquella agua se esfumó, dando lugar a una asquerosa mezcla putrefacta de restos humanos. Decenas de cadáveres putrefactos formaban una macabra exhibición, como una ofrenda grotesca en un altar de muerte. Los ojos hinchados y a punto de explotar, las carnes descompuestas y el flujo sanguíneo creaban una imagen de pesadilla. El hedor de la muerte se mezclaba con el aire seco del desierto, llenando los pulmones de los migrantes y amenazando con robarles el aliento. El miedo se apoderó de ellos mientras unos ojos
Unos ojos rojos los observaban, amenazantes, con malévola satisfacción. Sabían que habían caído en una trampa, que algo más allá de su comprensión los había traído a ese lugar siniestro. Pero ¿quién sería el responsable de esta masacre? La mente de los migrantes se llenó de preguntas sin respuestas. No sabían a qué se estaban enfrentando, ni si correr al vacío del desierto sin rumbo o quedarse a descubrir qué pasaba. La desesperación y el miedo se apoderaron de ellos, haciendo que cada sombra pareciera esconder nuevos horrores. La risa aterradora volvió a resonar en el aire más fuerte y amenazadora. «No hay escapatoria», susurró una voz arrastrada por el viento. Los migrantes se miraron entre sí, buscando consuelo y esperanza en los ojos aterrorizados de sus compañeros. Pero la esperanza parecía haber abandonado ese lugar, reemplazada por la oscuridad y la desesperación. Sofía, la esposa de Manuel, que siempre acompañaba a su esposo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al descubrir el contenido macabro de la garrafa que creía que estaba llena de agua. La sangre corrupta y putrefacta llena en el recipiente, emanando un olor nauseabundo que se aferraba a sus sentidos. El horror se reflejó en sus ojos mientras el terror se apoderaba de ella. Los demás migrantes, atónitos, se dieron cuenta de la verdad. La risa demoníaca resonó en el aire, retumbando en el silencio de la noche, y de las sombras emergió una figura imponente y malévola. Un gran demonio que parecía haberse materializado desde las profundidades más oscuras del inframundo. El demonio era una criatura de pesadilla. Su cuerpo alto y delgado estaba cubierto de una piel negra como la noche, que parecía estar en constante movimiento, como si estuviera hecha de sombras vivientes. Sus ojos eran dos orbes ardientes, intensos, sin pestañas ni cejas, que emanaban un brillo infernal. Su rostro era una mezcla grotesca de facciones humanas y rasgos demoníacos. Sus labios eran delgados y sin vida, estirados en una sonrisa malévola y desprovista de compasión. Sus dientes afilados como cuchillas se asomaban por entre los labios mostrando su hambre insaciable. El demonio vestía una túnica oscura y desgarrada que parecía ordenar en el viento invisible. Sus extremidades eran largas y retorcidas, con garras afiladas en lugar de dedos, listas para destrozar y desgarrar a aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Manuel, movido por un instante protector, se interpuso entre el demonio y su amada esposa. Su rostro reflejaba determinación y valentía a pesar del miedo que lo invadía. Miró fijamente al demonio, era desafiante y sin vacilar. El demonio soltó una carcajada infernal. Su voz retumbaba en el aire como un eco de las profundidades del Averno. Sus ojos rojos brillaron con una malicia inhumana, mientras observaba a Manuel con desprecio. Sabía que había encontrado un oponente valiente, pero estaba dispuesto a disfrutar del sufrimiento y el caos que podría desencadenar. El resto de los migrantes, paralizados por el terror, miraban la escena sin saber siquiera cómo reaccionar. Estaban atrapados en una encrucijada entre el demonio y el destino incierto que les guardaba en ese lugar maldito. Enfrentando a la encarnación del mal, Manuel se preparó para luchar. Sabía que la vida de su esposa y la de los demás estaba en juego. Se aferró a la esperanza de poder vencer al demonio y encontrar una salida de aquel abismo de pesadilla. Manuel, movido por su valentía, sacó el viejo cuchillo y se lanzó hacia el demonio. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron aplastados
por la fuerza descomunal del ser infernal. Con un solo golpe, el demonio lo tumbó al suelo, haciendo que su cuerpo se estrellara contra él. El dolor agudo se extendió por el pecho, como si sus costillas hubieran sido fracturadas y sus órganos internos fueran presionados sin piedad. La sangre brotaba de su boca, mezclándose con el sabor metálico del fracaso. A pesar de su valentía, estaba gravemente herido y su fuerza se desvanecía rápidamente. El demonio se acercó lentamente a Manuel, con su presencia opresiva llenando el aire a su alrededor. Una sonrisa retorcida se dibujó en sus labios, revelando dientes afilados y amarillentos. Su aliento era un hedor nauseabundo, un olor que superaba incluso al olor del azufre. Con una voz de terror, el demonio fue hacia Manuel, pero sus palabras resonaron como una burla cruel y despiadada. «No sabes con lo que te estás metiendo», susurró. «En realidad, yo soy tu amigo». La confusión se entrelazó con el dolor en la mente de Manuel. ¿Cómo podía ser que lo había atacado tan brutalmente si afirmaba ser su amigo? Las palabras del demonio solo aumentaron la angustia y el desconcierto en su interior. Manuel intentó hablar, pero solo pudo emitir un gemido ahogado por la sangre que llenaba su boca. Su mirada se encontró con los ojos ardientes del demonio, buscando respuestas en aquel abismo de maldad, pero solo encontró la certeza de que estaba en un juego macabro y mortal. El demonio, cuyo nombre resonaba con un oscuro eco, se fue hacia Manuel con una voz seductora y amenazante. «Te ofrezco un trato», susurró, mientras sus ojos ardientes se clavaban en los suyos. «Quiero tu alma», le dijo a Manuel. «Me comprometo a llevar a estos desdichados a salvo hasta la ciudad más cercana. Les garantizaré todo lo necesario para que encuentren buenos trabajos y vivan seguros». Las palabras se deslizaron como una promesa tentadora en medio de la noche. El diablo continuó ofreciendo a Manuel poder y riquezas inimaginables a cambio de su redención total. La tentación colmaba el aire, pero sin embargo, también dejó claro las consecuencias de rechazar la oferta. Si Manuel optaba por no aceptar, los abandonaría su suerte en aquel escenario macabro y repugnante. Únicamente tendrían aquel charco lleno de mierda rodeado de los cadáveres descompuestos de los migrantes que habían rechazado el trato del demonio anteriormente. Una visión perturbadora que los perseguiría hasta el fin de sus días. El silencio se hizo eco en la oscuridad mientras Manuel sopesaba la decisión que tenía ante sí. Sus ojos, cargados de temor y esperanza, buscaban respuestas en la mirada del diablo. El destino de todos aquellos migrantes se tambaleaba en el filo de la navaja y el tiempo se desvanecía rápidamente. Los demás migrantes observaban la escena con corazones llenos de desesperación. Aguardaban el desenlace con incertidumbre. Sus vidas pendían de un hilo a merced de la elección de Manuel. Unos decían: no aceptes, hay que seguir el camino, y otros decían: acepta, hazlo por nosotros. Dos decisiones muy encontradas. En medio de la tensión que envolvía el desierto nocturno, Manuel contempló las implicaciones de su elección. Las palabras del diablo resonaban en su mente, mezclándose con el hedor de la muerte que lo rodeaba. Anda, Manuel, salva a esta gente. Sabes que estás perdiendo en este desierto. Estás a punto de llevarlos a la muerte. Manuel con esfuerzo se levantó del suelo, dejando en claro su rechazo al diablo. Sus palabras resonaron en el aire, llenas de valentía y desprecio hacia el ser maligno. No,
«Vete a la fregada, maldito hijo de la chingada», exclamó con determinación, desafiando al demonio en su propia presencia. El demonio, en respuesta, volvió a sonreír con malicia, revelando sus dientes afilados y su oscuro deleite. «Respeto tu decisión», murmuró con una voz cargada de burla. Sin embargo, el alivio fue efímero. En medio de la partida del demonio, un grito desesperado cortó el silencio de la noche. Era Jesús, un joven de apenas 16 años. Se adelantó, dejando al descubierto su deseo desesperado por las riquezas y el poder ofrecido por el diablo. El demonio, al escuchar la súplica de Jesús, se volvió rápidamente hacia él. Un destello siniestro cruzó sus ojos ardientes mientras evaluaba la propuesta del joven. «Vaya, interesante propuesta me haces», murmuró con una sonrisa torcida. «Pero tu alma está muy machacada. Ya no vale tanto como para recibir tantas riquezas». El demonio señaló con firmeza a Manuel, cuyo valor en ese momento trascendía por el mero desprecio que había expresado. «Para darte mis riquezas, además de tu maldita alma, quiero la asquerosa vida de Manuel», declaró con voz amenazante, «porque a mí nadie me desprecia así nada más». El corazón de Manuel se aceleró ante la oscura revelación. Sabía que su vida estaba en peligro eminente. Sacrificio exigido por el demonio como una consecuencia del rechazo. En medio de la tensión palpable, las miradas de los migrantes se volvieron hacia él, reflejando el miedo y la impotencia. Sin embargo, Manuel no se dejó intimidar. Un fuego feroz ardió en sus ojos, alimentando su determinación y su amor por su esposa y compañeros de viaje. Sabía que no podía permitir que el demonio se saliera con la suya. De la nada, una pistola de oro incrustada de diamantes se materializó en la mano de Jesús. El silencio se hizo opresivo mientras Jesús la sostenía en sus manos. Los ojos de Manuel se llenaron de temor y desconcierto ante la traición de aquel joven que había compartido su viaje. Las lágrimas inundaron los ojos de Jesús mientras con manos temblorosas apuntaba directamente a la cabeza de Manuel. Manuel, desesperado, suplicó piedad. Las palabras salieron entrecortadas de sus labios, mientras el miedo y la incertidumbre se reflejaban en su rostro. Sin embargo, era demasiado tarde. Con una lentitud desgarradora, Jesús jaló el gatillo, liberando la bala que sellaría para siempre su destino. El sonido de la detonación resonó en el aire, mezclándose con el eco macabro de la muerte que lo rodeaba. Manuel cayó sin vida al suelo, su cuerpo yaciente en medio de aquel charco de sangre que se mezclaba con el oscuro charco de muerte que lo rodeaba. La vida se desvaneció de él en un instante. Su alma, condenada por la traición de alguien en quien confiaba, había terminado ahí. En ese preciso momento, la guardia fronteriza, alertada por el disparo, en unos momentos llegó. Irrumpió en la escena. Los migrantes fueron rápidamente capturados en el trágico escenario que se había desatado. La excepción fue Jesús, quien extrañamente fue ignorado por las autoridades, como si su presencia fuera invisible ante ellos. Poco después, un vehículo fuertemente escoltado llegó al lugar, llamando a Jesús por el título de patrón. Hombres misteriosos lo llevaron a bordo y el vehículo partió, dejando atrás el horror y la confusión de aquel encuentro fatídico. Mientras tanto, el diablo miraba toda la escena con una sonrisa siniestra en sus labios. Había logrado su cometido, sembrando el caos y la tragedia en el corazón de aquellos migrantes desesperados. La tragedia había dejado su marca
y las consecuencias de sus acciones se desplegarían en las vidas de quienes sobrevivieron aquella noche infernal. El diablo cortó de un tajo la cabeza de Manuel y sonrió mientras la sostenía y la puso con delicadeza en la cima de la pila de cuerpos. Él tenía que tener todo preparado para el próximo grupo de migrantes que pronto llegaría. Él mismo sabía que siempre habrá personas que caían en sus tentaciones, y más aún cuando están desesperadas en medio del desierto. Mi abuela siempre decía que no le hiciéramos caso a las voces malas, porque si les prestábamos atención, algo malo pasaría, que era mejor ignorarlas, porque si no, eventos como este podrían pasar. Mi abuela era bruja y el demonio vino por ella, escrita por Casamitos. La lluvia caía sin cesar, empapando el pequeño pueblo de Santa Cecilia de Cintla. Con una oscura melancolía, la oscuridad se adueñaba del lugar y los pocos faroles que alumbraban la callejuela donde se encontraba Mariana parpadeaban con una luz muy tenue. La pequeña niña, de ojos grandes y mirada perdida, esperaba impaciente a sus padres. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido y su llegada se hacía cada vez más lejana. De repente, 3 fuertes golpes hicieron retumbar la puerta de su casa, lo que hizo que Mariana se estremeciera. Cuando abrió la puerta, se encontró con Jaime, el jornalero del pueblo. La mirada de Jaime estaba llena de tristeza y dolor, y su ropa estaba cubierta de sangre. Con un suspiro, se quitó el sombrero de paja y le dio la terrible noticia. Sus padres habían muerto en un deslave. Mariana se quedó paralizada, sin saber cómo reaccionar ante la devastadora noticia. El mundo parecía haberse detenido en ese momento y la lluvia seguía cayendo sin cesar, como si el cielo estuviera llorando por la pérdida de 2 almas inocentes. Con el corazón roto y la mente nublada, Mariana se preguntaba cómo podría seguir adelante sin sus padres. La oscuridad de la noche y la lluvia incesante parecían reflejar su dolor y su desolación. La mirada de Marcos estaba fija en el horizonte. Su pequeño cuerpo temblaba ante lo que acababa de ver. No podía entender qué estaba pasando y su mente infantil no lograba procesar la tragedia que había ocurrido. Mariana, con lágrimas en los ojos, corrió hacia él para abrazarlo fuertemente, intentando encontrar consuelo en su pequeño hermano. Pero cuando trató de explicarle con sus propias palabras lo que había sucedido, las lágrimas la traicionaron y su voz se quebró. Con todo el amor y la ternura que pudo reunir, intentó explicar de la forma más suave posible que sus padres nunca regresarían. Pero sus palabras fueron en vano y Marcos gritó descontroladamente, como si quisiera borrar de su mente lo que acababa de pasar. Mariana se aferró a su hermano, tratando de calmarlo mientras sus lágrimas seguían cayendo. En ese momento todo parecía haberse detenido y el dolor era abrumador. La noche oscura y la lluvia fría parecían reflejar la tristeza y la desolación que se habían apoderado de ellos. El grito de Marcos resonó en el aire, un grito de dolor, de miedo y de impotencia. El drama se palpaba en el ambiente y la sensación de pérdida era inmensa. Mariana, con su hermano aún aferrado a ella, lloraba, tratando de encontrar algo de esperanza en medio de aquella oscuridad. A la mañana siguiente, la abuela llegó al pueblo.
vestida de negro, como si estuviera enlutando sus propias almas. Su rostro, surcado por los años, mostraba una expresión severa y fría, y sus ojos parecían penetrar en lo más profundo de los corazones. Mariana y Marcos la recibieron en la puerta de la casa, esperando encontrar en ella un consuelo, una mano amiga que les ayudara a sobrellevar la tragedia. Pero lo que encontraron fue muy diferente. La abuela ya no era la dulce anciana que recordaban. No tenía nada de amor ni comprensión. Ahora era una mujer agria y sin alma, como la hiel más amarga del infierno. Sus semblantes serios y su carácter duro parecían dejar claro que su corazón se había secado y ya no había espacio para la ternura. Con un tono frío y distante les dijo que debían ponerse fuertes, que las cosas no iban a ser fáciles y que debían enfrentar la realidad con la cabeza alta. Pero su voz, en lugar de infundir fuerza, parecía apuñalarlos en el corazón. Mariana y Marcos se aferraron el uno a otro, intentando protegerse de la frialdad que emanaba de su abuela. Era como si una sombra hubiera evadido esa alma y la hubiera hecho insensible al dolor ajeno. El día del funeral llegó y todos los habitantes del pueblo se reunieron para despedir a los padres de Mariana y Marcos. El ataúd estaba colocado en el centro de la iglesia, rodeado de velas y flores, y la tristeza se palpaba en el aire. El jornalero, llorando desconsoladamente, vació una botella de tequila sobre el ataúd, como era la tradición del pueblo, en señal de respeto y despedida. Los músicos tocaron una triste melodía que parecía resonar en lo más profundo de los corazones, mientras la gente lloraba y daba condolencias a los niños y a la anciana. Pero la abuela, cubierta por un manto negro que le cubría la cabeza, permanecía firme y fría, como si la muerte de su hija no fuera algo que la conmoviera. No derramó ni una sola lágrima, ni emitió un solo gemido, y su semblante era tan impasible como una roca. La gente la miraba con recelo, como si esa mujer ya no fuera la misma, como si la tragedia hubiera endurecido su corazón y la hubiera llenado de amargura y rencor. Pero la abuela parecía ignorarlos, sumida en su propio dolor, sin que nadie pudiera penetrar su alma. Después del funeral, Mariana y Marcos regresaron a su casa, pero todo parecía haber cambiado. La abuela se había encerrado en su habitación y los niños podían escuchar el murmullo de sus invocaciones y el chisporroteo de las velas que había encendido. Mariana y Marcos, temerosos y confundidos, se acercaron a la puerta de la habitación y espiaron por la cerradura. Lo que vieron les causó un profundo temor. La abuela estaba sentada en el suelo, rodeada de velas y con un libro antiguo entre las manos. Su rostro estaba cubierto por sombras y sus invocaciones resonaban con un eco siniestro en la habitación. Mariana y Marcos estaban seguros de que algo malo estaba sucediendo. La abuela, con su manto negro y su actitud fría, parecía haberse convertido en una bruja malvada, y los niños temían que el demonio la hubiera poseído. Aquella casa era tensa y siniestra, y los niños sentían que algo oscuro se cernía sobre ellos. La abuela, con sus invocaciones y sus velas, parecía estar abriendo una puerta hacia el mal, y los niños no sabían qué hacer. En ese momento todo parecía haberse detenido. La tragedia y la pérdida parecían haber dejado una huella indeleble en el pueblo, y la abuela, con sus acciones extrañas, parecía estar alimentando el miedo y la oscuridad. Mariana y Marcos se abrazaron, tratando de encontrar consuelo en el uno al otro, mientras la abuela
seguía con sus invocaciones en la habitación, envuelta en su propia locura. Mariana y Marcos estaban desesperados por escapar de la triste realidad que los rodeaba, y para hacerlo, inventaron un mundo de fantasía donde estaban alejados del dolor de la pérdida de sus padres. En ese mundo imaginario, todo era alegría y felicidad, y su abuela volvía a ser la amorosa anciana que recordaban. Pero la realidad era implacable, y cada vez que regresaban a ella, los golpes coléricos de la abuela lo hacían volver a la cruda realidad, a la total verdad. La abuela, como una fiera salvaje, parecía haber perdido el control y su ira se desataba sin previo aviso. Mariana y Marcos se esforzaban por no provocarla, tratando de encontrar un equilibrio frágil entre su mundo imaginario y el mundo real. A este punto, Mariana no sabía si lo que veía era real o producto de su mundo de fantasía. Pero en lugar de ver a la abuela como una bruja malvada, la veía como un demonio de ojos rojos y grandes, con dientes amenazantes. Mariana se acercó a su hermano con miedo y le habló en voz baja. «Tú también lo viste. La bruja de mi abuela ahora es un demonio». Marcos, con los ojos llenos de temor, solo movió la cabeza en señal de afirmación, confirmando lo que su hermana había dicho. Ahora el problema era aún mayor. La abuela, con su locura y su ira, parecía estar abriendo una puerta hacia el mal, y los niños no sabían qué hacer. El demonio de ojos rojos los acechaba en cada rincón, y la atmósfera era opresiva y oscura. Mariana se sentía atrapada en su propio infierno y temía por su vida y la de su hermano. Pensó en un plan infalible para acabar de una vez por todas con ese demonio. Esperaría que su abuela se distrajera y la empujaría por la escalera, tal como lo había visto en una vieja película. Quizás la pequeña lo pensó con inocencia, sin medir las consecuencias de lo que podría pasar. El momento llegó y la anciana subió las escaleras. Mariana cerró los ojos, deseando que todo terminara, y tomó impulso para empujar a su abuela. Pero en ese momento todo pareció suceder en cámara lenta. La abuela, con sus ojos desorbitados y su rostro desencajado, se giró justo en el momento en que Mariana la empujaba. La anciana perdió el equilibrio y comenzó a caer por las escaleras, emitiendo un grito siniestro que parecía retumbar en toda la casa. El corazón de Mariana se detuvo en ese momento. Lo que había comenzado como un plan inocente para acabar con el demonio de ojos rojos se había convertido en una tragedia aún mayor. La abuela yacía en el suelo, inconsciente, y Mariana y Marcos se miraban con miedo, sin saber qué hacer. La bruma de la fantasía se disipó en Mariana y se encontró con la cruda realidad. La abuela estaba en el suelo, inconsciente, sobre un charco de sangre. Mariana se dio cuenta de que la abuela tal vez no era un demonio, sino simplemente una bruja que había vendido su alma al diablo. Su carácter duro y frío no justificaba lo que habían intentado hacer. La culpa se apoderó de ella y se sintió muy mal por lo que había hecho. La mirada de Marcos se encontró con la abuela, que estaba tirada en el suelo, luchando por respirar, pero su mirada también se posó en su hermana, quien parecía ser un demonio para él en ese momento, después de haber herido a su abuela. Marcos, en su pequeño mundo de fantasía, pensó que la única forma de acabar con los demonios era aventándolos por la escalera. Sin medir las consecuencias, tomó impulso y con un grito desesperado empujó sorpresivamente a su hermana con sus pequeñas manos. Mariana voló por la escalera, golpeando su cabeza en el barandal y perdiendo la vida al instante. Luego,
cayó sobre su abuela, apagando también su vida. Marcos se encontraba paralizado, sin poder creer lo que había hecho. Su mente se había nublado y sus emociones estaban fuera de control. La culpa y el dolor lo invadían como una tormenta furiosa que amenazaba con arrastrarlo hacia el abismo. La escena frente a él era espeluznante. La sangre de su abuela y su hermana se mezclaban en el suelo, creando una imagen grotesca y perturbadora. El dolor y el sufrimiento parecían haberse apoderado de todo el lugar, llenándolo de una atmósfera trágica y siniestra. Marcos lloraba de forma descontrolada, gritando histéricamente el nombre de su hermana. Pero no había ninguna respuesta, solo el silencio y la imagen macabra de la tragedia que había ocurrido. La culpa se apoderó de él como una herida abierta que sangraba sin cesar. Sabía que nunca podría olvidar lo que había pasado y que tendría que vivir con el peso de su culpa por el resto de su vida. La realidad de lo que había hecho era muy grande y se sentía perdido en un mar de emociones para ser un niño tan pequeño. Marcos intentó escapar del dolor y la culpa, refugiándose en su mundo de fantasía. Quería volver a jugar con su hermana y sentir el abrazo de sus padres. Pero todo eso ahora era imposible. La realidad lo había golpeado con fuerza y lo había dejado sin aliento. En un intento desesperado por olvidar lo sucedido, alzó la mirada y vio un espejo. Se acercó lentamente, como si estuviera hipnotizado por su reflejo, pero lo que vio en el espejo lo dejó sin aliento. En lugar de ver su rostro infantil, le pareció ver aquel demonio que había estado con su abuela y luego con su hermana. Una sensación de miedo y terror lo invadió y se quedó paralizado frente al espejo, sintiendo que el mundo desaparecía a su alrededor, cubriéndolo todo de oscuridad. Marcos sabía que ahora el demonio era él y que la única forma de acabar con él era por medio de las escaleras. Pensativo, miró hacia abajo y se preparó para dar el salto final. Sabía que tenía que ser fuerte y valiente para acabar con aquel demonio de una vez por todas. Cerró los ojos y se concentró en su objetivo. De repente, escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado la puerta, pero no le importó. Pensó que era el demonio que venía a atormentarlo. Tomó impulso y gritó: «Mariana, acabaré con el demonio». Corrió hacia las escaleras y saltó. Todo parecía estar en cámara lenta y Marcos sabía que esa era la única forma de acabar con el demonio y volver a estar con su familia. El golpe fue seco, como si un costal hubiera caído en el suelo. No se escucharon llantos ni sollozos. Ahora el pequeño estaba a unos metros de su abuela y su hermana sin vida. De su cabeza empezó a brotar sangre que al escurrirse terminó inevitablemente por mezclarse con la sangre de su hermana y su abuela. Instintivamente, buscando tal vez ese abrazo protector que tanto deseaba. Un jornalero escuchó los ruidos dentro de la casa y al entrar vio aquella terrible escena. Se quitó el sombrero y se persinó, pero algo lo hizo voltear. Era ese espejo y sin pensarlo y sin saber caminó hacia él. Se acercó, puso su rostro enfrente de él y veía cómo el reflejo mostraba un mundo oscuro y parados detrás de él las tres figuras de los dos hermanos y la abuela bañados en sangre. El jornalero salió corriendo para dar aviso. En su funeral nadie fue, por lo que había contado él. Los años pasaron y la casa quedó siempre abandonada, hasta caerse en pedazos.
pero todavía los que pasan por ahí pueden ver cómo aquella escalera sigue ahí de pie. Y si prestas atención, algunos dicen que se escuchan a niños jugar y pasos en las escaleras. El diablo lo jaló por los brazos, su familia lo jalaba de los pies. Aunque no veían a nadie, sabían que el diablo venía por él. Cuenta mi madre que cuando su bisabuelo era pequeño vivía en Xochimilco de las Flores, Puebla. Su madre era muy pobre y salía a trabajar, por lo cual lo dejaba encerrado en un hoyo que cavaba en la tierra para que no saliera y no le pasara nada, porque eran tiempos de la revolución y era más seguro dejarlo ahí. Quiero decir que su abuelo vivió 108 años. Bueno, la historia va así y nos la cuenta Luna. Cuando tenía 10 años más o menos, se convirtió en un pastor de ovejas y una vez allá, por un cerro, él y su amigo encontraron una cueva. En ella, afuera, estaba sentado en una piedra un hombre misterioso, el cual les dijo: «Buenas tardes, ¿qué hacen por aquí? ¿No tienen hambre? Los invito a entrar a la cueva». Como les ofreció agua y comida, ellos entraron y dentro de esa cueva había 3 mesas llenas de comida. Los jóvenes comieron y saciaron su sed. Él les dijo que podría darles otras cosas. Los dos, casi unos niños, le preguntaron que si de qué se trataba y les dijo que tan solo se dejaran sacar sangre de las muñecas. Si lo hacían, les iba a dar mucho oro. Aunque muy jóvenes, se les hizo raro que alguien ofreciera oro, nada más por eso. Le preguntaron que si quién era. Él respondió que él ayudaba a los pobres, que se tenía que esconder en las cuevas, porque si no, los soldados le quitarían todo. Así que esperaba ahí en esa cueva, y al suertudo que pasara por ahí, él lo ayudaba. El amigo de mi bisabuelo le preguntó: «¿Y por qué la sangre?». Él dijo: «La sangre es para saber si en verdad necesitan el dinero, que era un pequeño sacrificio, ya que si aceptaban darla, él sabía lo necesitados que estaban». Así que los dos aceptaron, pensando en lo mucho que ayudarían a sus familias, ya que las carencias en aquel entonces eran muchas a tal grado de que a veces no tenían que comer. Mi bisabuelo cuenta que su amigo fue el primero, pero cuando llegó su turno, él sintió miedo y salió corriendo. Ya fuera de la cueva, esperó a su amigo, el cual salió con un costal y le dijo: «Menso, ¿por qué no te quedaste? Mira, me dieron mucho oro». Mi abuelo le dijo: «No te creo, parece que te dieron puro cuero». Pero al abrirlo, en realidad eran monedas de oro. Pasó el tiempo y el amigo de mi bisabuelo se hizo muy rico y dueño de una de las fábricas de galletas muy famosas, la cual no diré la marca por respeto a la familia del señor. Mi abuelo emigró al estado de Morelos. Ya en la madurez recibió un telegrama. Era de la familia del amigo, comunicándole que éste había fallecido. Mi bisabuelo se apresuró a irse en carreta porque en tren era demasiado tiempo y no llegaría al velorio. Y él cuenta que llegando a Puebla y al estarlo velando a medianoche, se apagaron todas las luces, se apagaron todas las velas y un viento helado empezó a soplar. Se aparecieron 2 perros enormes que gruñían horriblemente. Cuando por fin la familia pudo volver a encender las velas y llegó la luz, el cuerpo de su amigo había desaparecido. Los perros ya no estaban y cuentan que fue el mismo diablo que vino por él. Cuando mi bisabuelo emigró a Morelos, ahí se hizo hombre
y se casó, tuvo una hija y enviudó, y luego conoció a mi bisabuela, que ya tenía 2 hijos y también era viuda. Ellos formaron su familia, de la cual nació mi abuela, la madre de mi mamá, y tuvieron más hijos. Se dice que mi bisabuelo escapó de la trampa que el diablo le puso, pero cuando su hijo más pequeño iba creciendo, empezó a mirarlo. Mi bisabuelo era un hombre grande y fuerte, y cuenta que cuando estaban dormidos mi tío empezaba a gritar y a lanzar alaridos de terror. Aunque mi bisabuelo no podía mirar al diablo, él sabía que era. Jalaba a mi tío y mi bisabuelo lo agarraba, cada uno de una mano, y era una batalla espeluznante. Hasta que mi bisabuela, siendo muy católica, con rezos, rosarios y agua bendita, lograron espantarlo. Antes de que lo espantaran, eso había sucedido muy seguido. Se dice que lo jalaba con tanta fuerza que, aunque mi bisabuelo era muy grande y fuerte, apenas podía defender a su hijo. Con el tiempo, este creció, y una ocasión estaba trabajando de albañil y estaba en un colado. El diablo se le apareció y lo que quería era aventarlo para que cayera. Mi tío era muy moreno y llegaba llorando, pálido y blanco de miedo, diciendo: el diablo me quiso matar otra vez. Con el tiempo, ese tío se casó y tuvo muchos hijos. Nuestra amiga Luna nos dice que solo va a nombrar al que afectó la maldición que llevaba mi familia. El nombre dice que lo cambió por su apodo, al cual le decían el Manotas. Él era un niño muy sensible. Tal vez por eso fue el más vulnerable. La vez que empezó todo con mi primo Manotas fue una tarde que estábamos todos afuera en la calle ese día. Nosotros, mis hermanas y mi mamá. También estaba la gente de ese pueblo azucarero. Se reunían las familias a platicar en la banqueta de fuera de la casa de mis abuelos, y los niños jugaban a los encantados, a las pollas y tantos otros juegos, que aunque éramos pobres, nos pegábamos unas divertidas bárbaras. Eso era disfrutar una niñez sana. Mi tío, el señor que miraba el diablo, y mi papá, como tantos otros señores del pueblo, trabajaban en el ingenio de caña y salían a las 11 de la noche. Por tanto, mi mamá y mis hermanas nos retirábamos a casa más temprano, pues dicen que dando las 12 p.m. ya mi tío había llegado del trabajo y había cenado un rico pozole, ya que era viernes. También por eso se reunía la familia y todos cooperaban para la pozoliza. Todavía recuerdo eso y se me vuelve a antojar ese pozole, nos cuenta nuestra amiga Luna. Que ellos, sentados en la banqueta de la calle, mi tío empezó a dar gritos y decir maldiciones, y lloraba y decía: suéltame, hijo de la chingada, déjame. Dicen que gritaba: amá, jefita, dile que me suelte, me quiere llevar, me jala con su cola. Todos estaban atónitos. No podían asumir lo que estaba pasando, y mi primo Manotas, que era un niño que siempre tenía frío y se metía debajo de las enaguas de mi bisabuela y le gustaba estar ahí, oliéndole la cola como decían mis tías, asomó su cabeza y gritó lleno de espanto y corrió a agarrar a su papá, porque él era el único que podía ver lo que pasaba. Entonces, todas las personas que estaban ahí, tías, primos, abuelos, empezaron a reaccionar cuando miraron a mi tío, que algo lo arrastraba por la banqueta, y mi primo gritaba, agarrando a su papá. Mi tío gritando lleno de terror, mi bisabuela y otros tíos jalando. Mis demás tías querían rezar, pero ellas dicen que se les olvidaba todo aquello que tenía que ver con los rezos, y todos cuentan que nadie miraba nada, pero al acercarse
y diciéndolo otra vez que mi tío era muy moreno, vieron como unos dedos en sus brazos se hundían de donde lo jalaba. Dice que olía a azufre y se sentía un terror indescriptible. A las tías se les había trabado la lengua para tratar de rezar, pero de alguna manera se controlaron y pudieron empezar a rezar, y así la situación se calmó. Yo, al ser muy chica, no recuerdo con exactitud cómo terminó todo, pero por el momento las cosas se habían calmado. Al día siguiente, todo el pueblo supo. El horror invadió a todos, pues se decía que el diablo andaba suelto en el pueblo. Yo fui con mi primo a preguntarle qué es lo que había visto, y me dijo que al diablo. Le pregunté cómo era, y él dijo que era una persona negra, horrible, de cara peluda, algo que jamás podrá olvidar. Desde ese día, mi primo no fue el mismo. Él lo miraba en todos lados, y en repetidas veces su cara se asomaba por los tragaluces de los techos, y que constantemente le decían susurros, y a veces le gritaba también diciéndole que tarde o temprano se lo iba a llevar. Al pasar el tiempo, él seguía viendo al diablo todas las noches. Poco podía dormir. Tenía que tener las luces prendidas. El diablo siempre estaba a su lado, ya que al apagar la luz, lo podía ver, llegando a ser traumatizante para él. Luna nos cuenta que cuando su papá murió, o sea mi tío, mi mamá fue a verlo, ya que había sido casi como un padre para ella, ya que la había criado. Al llegar al velorio, mi mamá fue a verlo. Lo fue a ver hasta su casa, pero para darse la sorpresa de que mi tío tenía la lengua de fuera. Y lo más increíble era que la lengua le daba hasta el pecho. La gente murmuraba en el sepelio que fue porque el diablo se lo quería llevar. Lo que hizo mi mamá fue ponerle una varita de nardo, ya que la creencia era que cuando estuviera frente a él, le pegara con la varita para que no se lo llevara al mismísimo infierno. Lo hizo sin que nadie se diera cuenta, poniendo también un crucifijo con mostaza, ya que eran las creencias como muchas en los pueblos. Mi primo para entonces era un adolescente y él se había hecho misionero. De esa manera, él por fin dejó ver al diablo y descansar de esa horrible persecución que lo aterrorizaba a cada momento. Pero no fue todo así. Al pasar el tiempo, me lo volví a encontrar aquí en California y volvimos a hablar del tema. Y resulta que el diablo volvió. Me dijo que solo fue por un tiempo que desapareció, pero un día las apariciones macabras del diablo regresaron. Y lo más terrible es que su hija también lo ve ahora. La maldición de esta familia continuará por siempre. El diablo siempre los atormentará, y todo por la ambición, por la riqueza, el dinero. Porque a veces es cierto que el dinero compra la felicidad, pero a veces es mejor vivir disfrutando lo que quieres. Eso ya es tuyo y no ocupas riquezas para tenerla. Le quiero dar las gracias a nuestra amiga Luna que nos envió esta historia, ya que dice que esa maldición casi tiene 100 años. Le agradezco la confianza que nos tuvo para contárnosla. Cuando eres niño, la inocencia no deja ver la realidad, y más cuando tienes a tu lado demonios que desde que naces estos te rodean, te envuelven y poco a poco te sumergen en la oscuridad. Desde que era un niño, mi mamá me platicó que siempre fue un niño muy travieso. Me comentó que cuando tenía 1 año,
En la hora de la comida me ponía el plato de sombrero y me vaciaba la comida en la cabeza. Luego soltaba una carcajada. Que en las noches mi madre se levantaba porque escuchaba risas que venían de mi recámara y que ahí estaba, parado, riendo, solo y volteando a ver quién sabe qué. Y que yo apuntaba con el dedo, como mostrando algo. Dice mi madre que se ponía a rezar porque en ese cuarto se sentía mucho frío y se sentía que algo extraño había ahí. Siempre se me ocurrían muchas travesuras. Me contaba que cuando me llevaba con el doctor, me advertía siempre antes de entrar que no hiciera travesuras. Ahí dentro del consultorio, a pesar que todo el camino me iba diciendo que no tocara nada, pero al llegar dentro del consultorio, empezaba a estirar mis brazos, como si estuviera cansado hasta que alcanzaba a tocar las cosas que tenía el doctor. Él volteaba a ver a mi mamá y hacía caras hasta que el doctor, ya molesto, le decía a mi mamá: «Señora, por favor». Después de eso, ya sabía lo que me iba a pasar saliendo de ahí. Yo era tan travieso que me ponía a hacer tiradores y mi papá me decía: «No andes tirando piedras a otros niños porque los puedes lastimar», pero yo no podía resistir. Yo sentía la necesidad de hacerlo y le lanzaba piedras con el tirador a los demás niños, y a pesar que me castigaban mis papás y me pegaban mis buenos cintarazos, no me importaba. Yo seguía siendo de las mías. También recuerdo que en una ocasión yo estaba viendo mi programa favorito. Entonces a mi mamá se le ocurre mandarme a acompañar a mi hermana al patio, pues allá estaba el baño y ya estaba oscuro. A mi hermanita menor le daba miedo salir sola, así que me mandó a mí para que la cuidara, y mientras estaba en el baño empecé a contarle que las noches salía un lobo de la luna y espiaba por la pared donde estaba un hoyo y que ahí había un ojo viéndola. Entonces mi hermana se asustó mucho y empezó a llorar. Con un palo que había ahí, empezó a picar la pared, pero le dije: «¿Y si le picas el ojo? Se asusta más». Entonces empezó a llorar más fuerte. Yo solté la carcajada. En eso nos escuchó mi mamá y me dio una regañada y me castigó para que no volviera a ver mi programa en la televisión. Pero por más que me regañaran y me castigaran, yo siempre escuchaba una voz en mi cabeza que me impulsaba a hacer mis travesuras, así como la silueta de alguien que apuntaba hacia dónde debería hacerlas. Recuerdo un día que un tío me regaló unos cohetes. Yo los empecé a prender. Los tiraba por debajo de las puertas de las casas. Estos entraban por ahí y explotaban. Los vecinos fueron a acusarme con mi mamá, y yo, escondido en el patio de mi casa, escuchaba el grito de mi mamá diciendo: «Hijo de la chingada, ya volviste a hacer tus travesuras». Y venía mi mamá con el cinto a darme unos cintarazos. Pero cuando me encontraba, yo corría por todo el patio y yo sabía que no me iba a alcanzar. Soltaba la risa y así muchas veces me salvé de los cintarazos. Pero en las noches, cuando estaba dormido, siempre escuchaba esa voz que me decía: «Hola, Juanito, ya vengo por ti». Le platicaba a mi mamá que tenía esos sueños, pero ella me decía que era por tantas travesuras que hacía y que el diablo un día iba a venir por mí, que mejor dejara de hacer todas esas travesuras. Pero eso
era más fuerte que yo. Recuerdo otra ocasión que mi mamá nos mandó a comprar las tortillas a mi hermana y a mí, y le dije a mi hermana: si tú haces lo que yo te digo, vas a sentir muchas cosquillas que te van a hacer reír. Solo tienes que cerrar tus ojos y estirar tu brazo. Vas a tallar la reja de esa casa y vas a ver qué bonito se siente. Mi hermana, como era tan ingenua, me hizo caso. Empezó a tallar la reja de la casa con los ojos cerrados y salió un perro que empezó a ladrar tan fuerte que mi hermana pegó un grito. A este le siguió un llanto desesperado. Yo no pude aguantar la risa que solté. Era una carcajada por haber hecho mi maldad, que no podía callarme. Mi hermana se fue corriendo a la casa llorando y le dijo a mi mamá lo que había pasado. Cuando llegué, mi mamá, como era de costumbre, me estaba esperando en la entrada con un cinto, y yo al verla, también, como siempre, salí corriendo. Entonces ella me persiguió casi por toda la cuadra, gritándome: ven para acá, diablo, vas a ver, nomás te alcanzo. Yo corrí más recio, porque me quería dar una buena golpiza, por haber asustado tanto a mi hermana. Pero como mi mamá nunca me alcanzaba, me fui a unas maquinitas y me gasté el dinero de las tortillas. Ahí me la pasé jugando toda la tarde hasta que me dio hambre. Me regresé a la casa y ahí sí no me pude escapar de la friega que me dio mi mamá. Esa noche volví a tener pesadillas de esa voz que me hablaba en mis sueños, pero esta vez sentí que alguien me agarró los pies y empezó a jalarlos. Yo desperté todo asustado. Ahí en mi cama había una figura parada. Como estaba muy oscuro, solo alcancé a ver una sombra como de 2 metros, y en su rostro solo pude ver una sonrisa roja y como el fuego que abarcaba casi toda su cara, y sus ojos eran 2 bolas profundas, y al final de ellas se veía una luz, como un fuego que parecía que iba a empezar a explotar de un momento a otro. Esta voz, esta figura, este ente, me dijo: ¿quieres jugar conmigo? Yo pegué un grito despavorido, así que desperté a todos en la casa. Mi mamá corrió y prendió el foco, pero no había nada. Mi mamá me dijo: solo fue un sueño, pero ya ves, por tantas travesuras que haces, esto es lo que pasa. Esa noche yo no pude dormir solo y le dije a mi mamá que quería dormir con ella, y me dijo que estaba bien, pero que solo iba a ser por esa noche. Esa vez yo le prometí que me portaría mejor y que ya no haría tantas travesuras. Pero al día siguiente se me ocurrió otra maldad. Cuando yo andaba paseándome en mi bicicleta y venía un camión de carga, aventé mi bicicleta a las llantas de ese camión. Mi bicicleta quedó toda aplastada. Aparte, el chofer del camión me pegó una correteada hasta mi casa. Y ahí mi mamá salió de nuevo y le preguntó que si qué pasaba, por qué me iban correteando. El chofer del camión le platicó todo lo que había hecho y le trajo la bicicleta que estaba toda aplastada. Y este le dijo que le tenía que pagar porque la bicicleta le había rayado la pintura del camión. Entonces mi mamá, muy enfurecida, me dijo: ven acá, diablo cabrón, verás lo que te va a pasar por travieso. Y que me agarra y me encierra en el patio para castigarme.
Yo estaba, lo recuerdo muy bien, esa tarde, ahí atrás, sentado en un tronco, y de repente empezó a correr una ráfaga de viento. Esta ráfaga empezó a levantar hojas y polvo hasta formarse un remolino. Este venía recorriendo todo el patio y venía hacia mí. Yo me levanté y empecé a golpear la puerta para que mi mamá me la abriera, porque tenía miedo. Porque dentro de ese remolino se podían escuchar las risas y hasta se podía ver la figura de la cara de lo que parecía que era una bruja. Yo como loco golpeaba la puerta para que me abrieran, pero por más que tocaba, nadie me abría. Yo sentí en ese momento que me desvanecía. Mi madre me dijo que cuando abrió la puerta, yo estaba desmayado. Al día siguiente, mi tía hermana de mi mamá fue a visitarnos y las escuché platicar. Yo estaba en mi recámara con la puerta abierta. Me llamó la atención que mi madre empezó a llorar, contándole a mi tía que ya no sabía qué hacer conmigo y con todas mis diabluras. Mi tía, consolándola, le dijo: no le vuelvas a decir diablo, porque de en verdad se lo va a llevar el demonio. Y mi tía le dijo que ella conocía mucho a una bruja, que lo llevara a ver y a ver en qué podía ayudarlo con esos sueños que tenía. Escuché a mi mamá decirle: ay, hermana, te lo agradecería mucho. Este hijo mío va de mal en peor, cada vez se le ocurren peores diabluras. Yo ya no sé cómo ayudarlo con esas pesadillas que tiene. Y mi tía le dijo: oye, hermana, ¿y tendrá algo que ver que nunca bautizaste a este niño? Porque puede ser eso. En la tarde de ese mismo día, mi mamá me puso mi mejor ropa y me llevó a la iglesia y le dijo al cura todo lo que estaba pasando. Entonces el señor cura le dijo a mi mamá que por qué motivo no estaba bautizado, que ya era demasiado grande. Mi mamá le contestó que porque estaba esperando a que llegara el padrino que según iba a venir del otro lado. Pero eso no tenía para cuándo. Entonces el cura le dijo: ya no puede esperar más, pues a los demonios les gusta este tipo de almas que disfrutan hacer maldades y sin ser bautizados, con más razón. Tráigame mañana a primera hora a este niño para bautizarlo. Mi mamá les avisó a unos vecinos que nos acompañaran a la iglesia. Yo iba con un traje blanco y de camino a la iglesia, que estaba a unas cuadras de mi casa. Algo extraño pasaba mientras íbamos caminando, porque cada perro de todas las casas salieron a ladrar. Cada animal que existía en ese camino parecía que se habían vuelto locos, y la gente murmuró por mucho tiempo lo que ese día pasó. Al llegar a la iglesia, el cura empezó a echarme la bendición y ya yo no recordé nada. Después, mi mamá me contó que ese día me puse muy grave. Empecé a decirle groserías al cura y hasta lo escupí. Entre varios me tuvieron que agarrar y a la hora de echarme el agua bendita, las puertas de la iglesia dicen que se azotaron con tal fuerza que empezaron a vibrar los santos que estaban en los nichos y que también algunos sangraron por los ojos. Todos estaban muy asustados, no sabían qué hacer. El único que estaba concentrado rezando era el cura y gritándonos: agárrenlo bien. Pero en su rostro dicen que se veía totalmente lleno de sudor y que éste lo hacía chorros y también mostraba miedo. Hasta que terminó de rezar, dice mi mamá que me quedé desmayado, que todo quedó en calma
mi mamá me llevó a la casa y terminaron las pesadillas. Después de eso, pude hacer una vida normal. Con los años me fui del pueblo. Lo que pasó ahí se volvió un chisme y con el tiempo leyenda. Pero todavía, de vez en cuando, a mis 60 años de edad, se me ocurre alguna que otra locura. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Y si quieres apoyar al canal, ya lo sabes. Al terminar ve y escucha otro de mis relatos.